Bien, pues si les parece, vamos a iniciar la sesión ya. Pues gracias a quienes se conectaron y gracias al comité organizador de Sepancine. Vamos entonces um, a iniciar en el orden en el que estamos en el programa. Se suma a esta sesión el doctor Rafael García Pavón, que estaba en el programa en otra mesa, entonces se va a sumar a la nuestra. Y pues bueno, a mí me toca arrancar la mesa. Luego seguirá Alberto Isaac Portillo Galindo, luego Rafael García Pavón y si logra conectarse Sara, pues entonces también la tendremos aquí. Eh, Voy entonces a tomar el tiempo. Tenemos 20 minutos para exponer y yo lo que hago es poner una alarma a los 18 minutos para que se nos avise pues que ya tenemos que ir cerrando la exposición. Eh, Como hasta ese momento no ha llegado otra persona, o sea, una de las cuatro personas, entonces creo que podríamos al final de cada ponencia abrir un espacio corto para una o dos preguntas o alguna que sea así como muy concisa y al final de la sesión ya para una mayor discusión, ¿no? Por si alguien del público o alguien de quienes vamos a exponer, pues tenemos alguna pregunta específica que quisiéramos plantear. Entonces, bueno, doy inicio faltó presentarnos, pues a mí me toca leer mi propia semblanza. Eh, Sergio Aguilar Alcalá es doctorante en comunicación por la UNAM, se dedica al psicoanálisis y a la investigación en las áreas de estudios de cine y teoría de la comunicación. Cuenta con varias publicaciones académicas, ejerce la docencia desde los 2014 y es miembro del Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico y del Centro Lacaniano de Investigación en Psicoanálisis. Y el título de la ponencia es de una cuestión preliminar a toda teoría posible de la serie audiovisual. Entonces, pues ya, con eso está iniciando el tiempo. Bueno, si alguien se ha acercado a la obra de Lacan, pues notará que este título hace referencia a un famoso escrito de Lacan, que es de una cuestión preliminar a toda teoría posible de la psicosis. Y pues bueno, ese texto de Lacan es como un intento de elaborar una teoría propia de la psicosis, pero estableciendo una serie de parámetros que no correspondieran a el modo en el que Freud entendía la psicosis. Es un texto, digamos, para no aburrirles tanto con teoría psicoanalítica, es un texto que trata de establecer algo que Freud explícitamente dijo era imposible de hacer, ¿no? Entonces, más o menos ese es el interés de esta presentación, ¿no? Que es un trabajo que he estado desarrollando desde que empezamos a planear un libro que se presentó el día de ayer, que lleva por título La venganza de la televisión. Ese libro, La venganza de la televisión, y por lo tanto este trabajo parte de la consideración de pensar a la serie como algo que no remita solamente a un género, a un lenguaje, a una nueva narrativa. Por ahí hay un libro en particular que resultó como clave para pensar esto, que es este de Gerard Bachman, La serie es el mundo, la crisis, las mujeres, donde el autor Bashman establece pensar a algunos productos de las discursividades artísticas como el nacimiento de una nueva forma. Entonces, por ejemplo, en el caso de la serie, él establece que la serie es como una nueva forma de lo audiovisual, del mismo modo que la introducción de la perspectiva en la pintura fue una nueva forma del arte pictórico, o el retrato fue una nueva forma del arte pictórico fuera del muralismo. Digamos, un poco inspirados en esta idea, es que se plantean estas preguntas. Es decir, pensar a la serie, y fíjense que el interés es aquí hablar de series audiovisuales y no de series de televisión. Pensar a la serie no entonces como un género, un lenguaje, una narrativa, una estética, un formato, hay quien dice, y lo podemos agregar también,
sino como una nueva forma de la audiovisualidad. O sea, la forma que llamamos es la forma de la serialidad. Entonces esto hace que la serialidad se desprenda de algún modo de la serie. Digamos, la serie es la manifestación de la serialidad, de la forma que se conoce como serialidad. Ahorita vamos a ir explicando a qué nos referimos con esto de serialidad y sobre todo el interés de esta presentación, pues es plantear esta forma como una manera para ir discutiendo cuáles son las grandes problemáticas que se van a atravesar en los estudios de cine, considero yo, para introducir a esta forma serial. Hace un rato en otra mesa eh, se planteaba la posibilidad de pensar a la animación como algo que no estuviera dentro del campo de los estudios de cine, cosa que me parece muy interesante. Yo creo que la serialidad sin duda está en el campo de los estudios de cine, en tanto entendemos a los estudios de cine como el estudio de lo audiovisual en realidad, pero no está, no comparte muchas de las dificultades y teorizaciones y conceptualizaciones, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Así podríamos entonces plantear el lugar de la serie frente a otro tipo de narrativas o de productos audiovisuales como el cine, en lo general, lo que llamarían algunos el cine tradicional, lo transmediático, los videojuegos, y además la serie tiene unos propios productos que son muy interesantes. Algunos de ellos es cierto que ya estaban en el cine, como el spin-off, el reboot, el revival, el crossover, etcétera. Si nosotros pensamos a la serie, sabemos muy bien que la serie no es algo nuevo, no es algo de los últimos 15, 20 o 30 años. Eh, Probablemente vieron o han escuchado acaso de las famosas adaptaciones que Louis Foulad hizo de la serie de novelas de Fantomas, que es muy interesante porque además es un villano, Fantomas es el villano. Eh, y bueno, esas películas, que son 5, conforman una serie, comparten personajes que están en todas las películas y demás. Cada uno de estos episodios, que dura 1 hora y media en promedio, está dividido en subepisodios de unos 15 a 20 minutos cada uno. Es muy curioso eso, como que pareciera que cada uno de estas películas es una temporada y cada temporada está constituida por algunos 6 o 7 episodios de la temporada, ¿no? Es como lo leeríamos hoy. También podríamos pensar a la primera exhibición de los Lumière como una serie, o sea, la primera serie de la historia del cine, porque era una serie de vistas. De hecho, así es tal cual como pueden encontrar la famosa descripción de aquella ocasión, ¿no? Era una serie de vistas sobre las calles de París, etcétera, ¿no? También, por supuesto, no podemos dudar que en los últimos 20, 25 años ha habido una particular complejidad de lo que conocemos como la serie. Por ejemplo, es el caso de esta famosa serie que estuvo en MTV y on Flux. No voy a poder hablar de las particularidades, pero pues son 3 temporadas particularmente extrañas cada una de ellas, ¿no? O el revival que tuvo esta serie que había sido cancelada por Fox, Arrested Development, cuando Netflix la compra y la continúa, ¿no? Y hay una especie de jugueteo allí de cuál es el inicio o el final de esta serie, o por qué habíamos abandonado a los personajes al final de la primera parte de la vida de la serie, ¿no? También tenemos a Twin Peaks como un ejemplo muy particular, algo muy extraño. De hecho, si ustedes buscan en Letterboxd, no pueden hallar las primeras 2 temporadas de Twin Peaks, pero sí la tercera, la cual además no se entiende necesariamente como una tercera temporada. La tercera temporada se llama Twin Peaks El Retorno, el regreso. Entonces, ese es el caso de Twin Peaks es algo muy particular, ¿no? Para pensar qué es exactamente o qué tipo de serie esta es. Como nos vamos dando cuenta, pese a que estos casos, creo yo, se pueden llamar series en todo el sentido de la palabra, son series particularmente distintas entre sí, ¿no? Son series que incluyen problemáticas distintas entre sí.
También hay un asunto especial con Mr. Robot y ciertas parodias que están en algunos episodios. No se diga el crossover de Los Simpsons con Family Guy. Y bueno, voy a saltarme un poco los ejemplos para llegar a lo clave, ¿no? Bueno, también hay series documentales que también tienen un asunto muy interesante, como esta, El ensayo de Nathan Fielder o Cómo hacer las cosas con John Wilson, que tuvo 3 temporadas y es una especie de serie, em, digamos, una serie collage, podríamos decir, ¿no? Es algo muy particular. Bueno, nada más porque ya los tenía en la presentación, pensar a Star Wars como una serie, pensar a Breaking Bad y Better Call Saul como dos series que conviven en el mismo universo, por supuesto, ¿no? Bueno, todo Star Wars es de algún modo una serie. O como en algunos episodios de Rick y Morty, el asunto es precisamente la multiplicidad serial, como en el episodio en el que Morty se entera de que hay otros recuerdos que se le habían borrado, ¿no? O BoJack Horseman, que es una serie sobre series también, sobre un personaje que venía de una serie. Black Mirror es una serie también muy especial, muy celebrada, ¿no? Algunas temporadas al menos. Ese episodio de San Junípero plantea un asunto muy interesante sobre lo serial y la repetición también. Entonces, si bien creo yo que podríamos discutirlo, pero estoy seguro de que ustedes estarían de acuerdo en que la mayoría de estos ejemplos pues caben dentro del asunto de serie y al mismo tiempo plantean dificultades de análisis, probablemente, ¿no? Yo creo que la serie, digamos, ¿cuáles serían esas cuestiones preliminares a toda teoría posible de la serie audiovisual? Pues serían esas tres, ¿no? El problema de la serie como una dilatación temporal, el problema de la serie como una fragmentación y el problema de la serie con el final. En cuanto a dilatación temporal, el problema que nos topamos es que la serie, por su duración, nos pone en un problema que en un primer momento es pragmático y en un segundo momento es, por supuesto, epistemológico y teórico. Por ejemplo, aquí tenemos algunas películas que son consideradas de las películas más largas de la historia del cine. Shoah, este documental de 8 horas. Esta película argentina, La Flor, de 13 horas. Esta película de Bangladesh, de 21 horas. Bueno, esas películas muy largas, pues no son realmente, si lo pensaríamos como una serie demasiado extensa, ¿no? Por ejemplo, las primeras 2 temporadas de Twin Peaks son de 23 horas. Ya son más horas que The Innocents, por ejemplo. Todo Breaking Bad son 50 horas, todo Mad Men son 72 horas. Entonces aquí tenemos un primer problema porque si pensamos analizar una serie, entonces tendríamos que preguntarnos qué supone analizar un producto que dura 72 horas frente a uno que dura hora y media, que es como usualmente pensamos la presentación de un análisis para un congreso, por ejemplo, ¿no? El segundo gran problema en el que nos meten las series, pues es su fragmentación, ¿no? Lo que llamamos como una fragmentación narrativa. O sea, la serie se divide a sí misma en algo que conocemos como episodios y esos episodios se agrupan en algo que conocemos como temporadas. Sabemos que además esto es un problema de lenguaje. Si ustedes se han percatado, los gringos dividen a las series de ese modo, como seasons, como estaciones, sería tal vez eh, digamos, otra palabra para usarlo en español, pero los ingleses le llaman series, es decir, para los ingleses no existen 2 temporadas, sino que son 2 series. Es muy interesante eso, pero son parte de la misma serie, entenderíamos nosotros, ¿no? Entonces, podríamos pensar en series que su agrupación por temporadas o episodios repercute de diferente manera. Por ejemplo, hay series como Black Mirror, que podríamos decir que son series episódicas. Como sabemos, pues cada una de las historias que conforman los episodios de Black Mirror se abre y se cierra en ese mismo episodio. Tú puedes ver un episodio de Black Mirror y lo entiendes perfectamente sin necesidad de ver los anteriores. Pese a que en algunos de ellos hay como, es verdad, ciertos guiños a otros episodios. Quien no ha visto los otros episodios, pues no se pierde de la historia principal, ¿no?
También hay series que podríamos llamar son series temporádicas, como Fargo, donde esa abertura y cierre de una narrativa se construye a lo largo de la temporada. Es decir, ustedes podrían ver la temporada 3 de Fargo sin haber visto la uno y la 2 y van a entender perfectamente todo. Pese a que hay guiños en la tercera temporada de la uno y de la 2, la historia es totalmente distinta, ¿no? De hecho, están ambientados en otras épocas, aunque sean el mismo pueblo. O pensar una serie como Making a Murderer, que es una serie documental. Aquí hay otro enorme problema, ¿no? Que es, si estamos tratando de definir una serie, pues también pensar si una serie documental seguiría esos mismos estilos y problemas. Podemos pensarlo esto a partir de Making a Murderer, que es una serie que cuenta la historia de un tipo que se le acusó 2 veces de haber matado a alguien que él insistía en no haberlo hecho. Y por supuesto, la serie, que en este momento lleva 2 temporadas, se construye como va evolucionando su caso penal. Es decir, cuando va a salir una tercera temporada de Making a Murderer, pues no se trata de un asunto solamente de huelgas o de sindicatos, digamos, sino se trata de un asunto además del desarrollo de los propios acontecimientos en el caso que está enfrentando este cuate, ¿no? Entonces, podríamos pensar a esa serie como una serie en la que cada temporada es una miniserie o una serie seriada, tal vez, ¿no? Y el tercer problema que me parece que nos enfrentamos con la serie es pensar a la serie por medio del corte. Es decir, la serie tiene un problema muy especial con el corte y con el final, ¿no? Eh, eh, por ahí había un video del director de un festival de series que se hace en España. Entonces él planteaba cómo es imposible que una serie tenga un buen final. No se puede, porque es muy interesante lo que él dice, ¿no? Y es un video súper cortito, de menos de un minuto, ¿no? Porque por definición la serie está construida para que no se termine nunca. Entonces, no importa el final que uno pueda pensar, ese no puede ser el final. Eh, no puede ser el final final, digamos, ¿no? Es muy, muy interesante eso. Me parece que ahí es donde ubicamos que en la serie podemos hallar entonces diferentes inicios y diferentes finales. Entonces, por ejemplo, en el caso de The Office, una serie pues muy popular en los últimos 2, 3 años, podemos construir lo que algunas personas llaman un arco, ¿no? Entonces, es cierto, The Office tiene un primer episodio de la primera temporada y tiene un último episodio de la última temporada. Entre estos dos puntos podemos ubicar también diferentes inicios y finales de The Office si pensamos en arcos en la serie. Por ejemplo, el arco que une a dos de los protagonistas en una relación amorosa, ¿no? El arco de cuando el jefe se va de la empresa durante unos 5 o 6 episodios, o el arco de cuando el protagonista deja la propia serie, lamento si alguien se lo acabo de spoilear, ¿no? Que sucede durante la séptima temporada. Entonces, las series también tienen una posibilidad de plantear un nuevo inicio y un nuevo final. Y creo que esto deviene en algo muy interesante porque quizá esto nos permite intentar solucionar problemas como la dilatación temporal, ¿no? O sea, será tal vez difícil pensar el análisis de una serie, pero sí podemos pensar el análisis de arcos de una serie, ¿no? Tal vez sea difícil pensar el análisis de toda una, o sea, tal vez sería difícil pensar dónde cortar la serie, dónde está esta fragmentada, pero el arco nos puede dar una especie de clave si pensamos al arco como algo que se construye a través de estos fragmentos, ¿no? Este asunto de la fragmentación es justo el que no pude explicarles muy bien acá sobre Ion Flux, ¿no? Que parece algo súper interesante. Digamos, la primera temporada de Ion Flux dura 12 minutos y en la tercera, lo que se conoce hoy como la tercera temporada, son 10 episodios de más de 20 minutos cada uno. Es algo súper interesante, ¿no? El caso de Black Mirror, por ejemplo, ¿qué es Bandersnatch en el caso de Black Mirror? ¿Es otro episodio de Black Mirror? Eso es una pregunta que me parece trae muchas consecuencias, ¿no? Si ustedes se fijaron, Black Mirror, cuando la distribuía,
la distribuía Netflix antes de que Netflix la comprara los derechos para producir otros episodios. Estaba dividida en 2 temporadas más un episodio especial, que es el episodio de Navidad. Hoy ya no pueden ustedes ver eso, porque cuando ustedes entran a Netflix se van a dar cuenta que ese episodio de Navidad lo ponen como parte de la segunda temporada. Entonces, incluso un asunto como una decisión empresarial de marketing repercute en cómo ahora está dividida esta serie y, bueno, cómo podemos como analistas de cine pensar la división de la serie. Entonces, bueno, justamente ya iba a terminar, esa fue la alarma. Entonces, me parece que esto es los tres, creo yo, desafíos que nos plantea la forma de la serialidad para pensar pues las teorías del cine, los problemas metodológicos del análisis de cine, los problemas epistemológicos de la teoría del cine, y pues eso es lo que compone, lo que propondría como una cuestión preliminar a toda teoría posible de la serie audiovisual. Bien, pues gracias por su atención y pues les decía, ¿no? En este momento, ¿alguien quisiera plantear alguna pregunta sobre esta primera presentación? ¿Alguna pregunta concisa o breve antes de pasar la palabra a nuestro siguiente presentador? Bueno, ok, vamos a continuar con Isaac Portillo, en lo que él va preparando, si es que nos va a presentar algo, les puedo leer su semblanza. Alberto Isaac Portillo Galindo es cineasta egresado de la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes, AMCI. Cuenta con 5 cortometrajes, varios de ellos premiados en festivales nacionales y uno parte de Filmin Latino. En 2021 cursó el Diplomado Interinstitucional en Teoría y Análisis Cinematográfico de Ditacine y actualmente se encuentra estudiando la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas en la UACM, así como el curso de guión cinematográfico en el CCC. La presentación que tiene para nosotros es de construcción de los géneros cinematográficos en la obra de Jean-Luc Godard. Y pues adelante, Isaac, voy a poner la alarma y cuando la escuches es que ya te están quedando 2 minutos. Súper, gracias Sergio. Pues bueno, muchísimas gracias por la presentación y también gracias al comité organizador de Sepancine y a todos los presentes. Bueno, yo voy a dar lectura al texto que preparé para la ponencia mientras voy proyectando como pedacitos los primeros minutos de 2 películas a partir de las cuales voy a analizar, ¿no? Cómo Godard deconstruye en gran medida los géneros cinematográficos, 2 géneros cinematográficos en particular, que va a ser el cine noir y el género musical. Entonces voy a comenzar primero a reproducir. Ahí está. Listo. Ahora, En una mujer es una mujer, segunda película de Godard de 1961, una primera aproximación parecería concordar con el molde de un musical clásico. La protagonista. ¿Alguien quisiera plantear una pregunta a Isaac por su presentación? Bueno, esperamos que al final haya. Yo sí te plantearía algo, Sí, Isaac, em, pero bueno, primero quisiera preguntar si se conectó Sara. Creo que no, ¿verdad? No, Sí, no yo llegó. también quisiera saber si alguno de estos números, el que se conectó como Eh, 1150 o justo aquí eso iba a otros, decir. Sí, ajá, si sí, es Sara o de si que, no para. sí, le quería pedir a las personas que se conectan, algo tendrá su teléfono. Si pueden, por favor, poner su nombre, se los vamos a agradecer. Bueno, creo que Sara no se conectó. Yo te preguntaría, Isaac, ¿por qué eliges pensar esto en términos de construcción?
Para ti, ¿qué significa la deconstrucción? Como sabemos, es una palabra que está de moda. Me parece que responde más a cuestiones de moda a veces que pensar exactamente el asunto, porque, digamos, al menos pensándolo en deleuziano o en derridiano, tiene muy específica, o sea, es algo muy específico que se hace y el cómo se hace. Y justo lo que tú planteabas es que esta cuestión de Godard, a la que tú le llamas la deconstrucción, no es siguiendo un esquema, no es siguiendo una metodología, no es siguiendo una agenda. Tal pareciera una cuestión anárquica, y no digo anárquico en un sentido peyorativo, ¿no? Sino simplemente como señalar, es una cuestión que no tiene un esquema ya preestablecido de cómo hacerse, ¿no? Que no tiene una metodología precisa de lo que se deba de hacer. Me da la impresión, pues, de que por allá apuntabas, y si acaso apuntabas por allá, entonces no sé si de construcción sea la palabra adecuada, porque de construcción tiene una manera muy específica de proceder, ¿no? Entonces, pues esa sería mi pregunta, ¿no? ¿Qué entiendes exactamente por deconstrucción? ¿Y por qué decides llamar a esto que hace Godard de construcción y no simplemente destrucción o repensar el género? Digamos, ¿por qué esto que hace Godard sería una deconstrucción y no sería una simple evolución del género, de un género como muchos otros productos audiovisuales también son y no se plantean como una deconstrucción, ¿no? Esa sería la Sí, pregunta. sí, o sea, sí estoy familiarizado, ¿no? Con el concepto de Derrida, ¿no? Que tiene que ver más que nada con una cualidad hermenéutica, ¿no? Del texto. Sin embargo, o sea, yo decidí utilizarlo, o sea, digo, sí en una parte como por el término en boga, ¿no? O sea, que en efecto está como ahora más popularizado. Sin embargo, ¿no? O sea, ya pensándolo en el texto, sí, para diferenciarlo un poco, sí me quería partir como de justo colocar el de entre paréntesis, ¿no? O sea, también para alejarlo de, de esta teoría derridariana, ¿no? Y también porque, como ahorita tú mencionas, ¿no? O sea, acuñarlo más a una destrucción, ¿no? O a una evolución del género. O sea, por el lado de la evolución iría justamente contraria al pensamiento estructurado clásico de la teoría de los géneros audiovisuales, ¿no? Por ejemplo, de Altman, que sí considera la evolución de un género, pero que la teoría clásica también lo encasilla necesariamente a que la evolución parte de esta misma relación de la crítica especializada hollywoodense con el espectador, ¿no? Entonces, por el lado de la evolución también no quería tratarlo desde esa manera. Por el lado de, ¿cuál era la otra perspectiva? De la destrucción. este, por el lado de la destrucción tampoco, ¿no? Porque la destrucción pues, apunta a un sinsentido. Y Godard no es que aluda a un sinsentido, ¿no? O sea, no es que solamente es que hay un intersticio, ¿no? O sea, no nada más es que esté desbaratando el género por desbaratar, ¿no? Y la destrucción, ¿no? Sino que sí hay un intersticio, pues, rizomático, ¿no? O sea, que igual y no lo abordé tanto como para no super extenderlo, pero en el que pues, me parece clave que es ir hacia atrás, ¿no? O sea, por eso yo apunté a la deconstrucción, ¿no? De elementos, que sería una recomposición inversa, ¿no? O sea, yo lo entiendo desde ahí, prácticamente. Entonces, ya justo delineando el texto, ¿no? Pues sí optaría yo por colocar este de entre paréntesis para separarlo de esta teoría psicoanalítica, ¿no? Bueno, yo lo pensaría desde ahí, no sé qué piensas. Cuando tú dices de esta teoría psicoanalítica, ¿te estás refiriendo a qué? A Derrida. Ah, Bueno, Derrida no era bueno, psicoanalista, ni escribía desde el no sé psicoanálisis. por qué siempre lo relaciono con Lacan, no, hermenéutica, teoría hermenéutica. Claro, sí, sin duda hay una relación muy importante, ¿no? Por supuesto, y se sabía que se conocían y todo, ¿no? Derrida y Lacan.
pero sí, no, sí es como importante. Efectivamente, el psicoanálisis sería otra manera de entender algo que pareciera la deconstrucción de Derrida, pero solo lo parece, digamos, por fuera, ¿no? O sea, para alguien que no conoce todavía la diferencia, entiendo por qué creería que Lacan pareciera alguien que apuesta por la deconstrucción, pero bueno, es algo que definitivamente no está por allá, pero bien, sí, sí, gracias por la respuesta. No, Está gracias. muy bien. Bien, gracias. Pues, ¿alguien quisiera plantear algo en estas dos primeras presentaciones antes de pasar a la tercera? Ok, no, pues vamos a pasar entonces a nuestra tercera presentación que estará a cargo de Rafael García Pavón. Él no estaba en el programa, pero aquí lo acogemos. Bienvenido a la mesa número 13. Y bueno, les voy a leer la semblanza. Ok, bien, Rafael García Pavón es doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana, es especializado en el pensamiento de Kierkegaard. Actualmente es coordinador de investigación de la Universidad del Claustro de Sor Juana y tiene un proyecto de investigación sobre filosofía cinemática como ética del porvenir. Es miembro del SNI, nivel 1. Entre sus libros publicados se encuentran Filosofía cinemática como ética del porvenir, Recuperar y recomenzar el tiempo perdido, del 2018. Eh, Adelante, doctor, muchas gracias por sumarse aquí y pues empiezo a contar su tiempo a continuación. Sí, bueno, pues sí, perdón, muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los que están presentes por las conferencias anteriores, y bueno, a toda la organización del CEPANCINE, que siempre es un honor, un gusto y un placer ver las ponencias que uno tiene tiempo. Pero bueno, muy bien, pues mi texto es un texto, es un planteamiento filosófico existencial desde Kierkegaard, de una película rumana que se llama originalmente La Gomera, que es el nombre de una de las Islas Canarias, que se tradujo en inglés como The Whistlers, del cineasta Corneliu Porumboiu. Y bueno, lo que voy a hacer es el planteamiento, no todo el análisis de la película, porque esta ponencia es para mí el inicio del segundo capítulo de un libro que ya voy a hacer para el otro año. El primer capítulo es sobre una película rumana que se llama Octave, que también ya lo hice. Pero ciertamente, digo, lo que voy a plantear aquí son tres cosas: el film noir como género, Cornelio Porumboiu y la filosofía de Kierkegaard. Entonces, en cuanto sea el tiempo, pues me cortan con toda confianza. Gracias. Digo, yo voy a ir pasando algunos fotogramas de la película, solo para tener una idea de cómo es la película, pero bueno, me voy a centrar a leer un poco lo que escribí para no enrollarme demasiado. Y podemos decirlo así. El más reciente filme del director rumano Cornelio Porumboiu, La Gomera, se encuadra, o lo han encuadrado, y el mismo director lo ha dicho, dentro del género del film noir y más concretamente en el neo-noir. El mismo Porumboiu, en una entrevista que está publicada en los notebooks de la aplicación Movie, dijo lo siguiente. Dice: para mí era la mejor forma de contar la historia. Es una historia que tiene como tema subyacente la búsqueda del paraíso, con los jardines hacia el final. Y eso, así que no quería tener un enfoque realista, lo que nunca he tenido en mis películas. Dice: no es mi forma de hacer cine. Para mí es la mejor manera de expresarme a través del género. En el caso de La Gomera, me dije a mí mismo: ok, me gusta El tercer hombre, La noche del cazador, Notorious, The Big Sleep, y la forma en que dicen diferentes cosas a través de su estilo. Termina la frase, digo, la respuesta de Porumboiu. Entonces, podremos decirlo así: si bien Porumboiu utiliza algunas de las características estilísticas o retóricas del noir, como lo dice Lauro Zavala, es más bien la idea del noir como género, como dice William Park, o como ideología, como lo dice Zavala, lo que le permite explorar, expresar y pensar con el cine la condición del ser humano para devenir alguien singular, no solo individual, sino singular. Esto es,
me explico, como único e irrepetible, y por ende, como diría Kierkegaard en Enfermedad Mortal, o inclusive, como dice Karol Wojtyla en un libro sobre el amor, como un camino personal, intransferible e incomunicable a otros, lo cual implica experimentar y enfrentar la angustia de saberse radicalmente libre, con esas palabras, sin certeza ni criterio de finalidad, donde el mundo, por lo tanto, parece que no tiene ningún sentido, y al mundo, por lo mismo, le parecemos absurdos, porque su tendencia, la del mundo o la sociedad, hablando genéricamente, es a homologar o a mimetizar la vida de cada individuo a la norma de la generalidad o a la norma social, para ser más concretos. Efectivamente, como han descrito William Park, Lauro Zavala y Mark Conrad en diferentes libros, William Park en ¿Qué es el film noir?, Lauro Zavala en su texto sobre el estilo noir y Mark Conrad en su libro sobre la filosofía del filme noir, lo que el noir introduce como novedad en las tramas de policías y criminales es este sentido existencial, heredero de alguna manera del expresionismo alemán, de la ambigüedad que produce la experiencia de la angustia por la búsqueda de un sentido individual, en un mundo que parece determinado absolutamente por normas sociales, ya sean de criminales o de policías, pero que, como decía el viejo Sócrates, parece que ninguna tiene que ver con mi alma. Entonces, el personaje o el estilo noir, este es el personaje que se llama Christie en la película, que es el detective, se emplaza en la mirada de un detective privado, pero de la propia subjetividad, como una mirada interior de esa búsqueda y que en la forma del detective no busca un arquetipo, no busca un modelo, no busca una tipología de una forma de ser, sino que busca la propia y la singular. Su duda existencial ya no es la de reconocer, como Sócrates, de que no sabe por qué sabe, sino más bien de que no sabe por qué existe o para qué existe en particular. Por eso es una situación que lo singulariza, porque indica que no tiene mediación alguna, ni con lo que ha heredado, ni con la norma social vigente. Y es en ese intervalo, como lo llama Porumboyo, o en ese intersticio, como lo llama Kierkegaard y otros autores, o en esa nada generada por su propia condición espiritual, diría Kierkegaard en el concepto de la angustia, donde se da la situación universal existencial de una elección radical, como la llama también Deleuze. Esto es, elección radical significa no elegir entre cosas, opciones o personas, sino entre elegir creer o no creer en que en este mundo hay posibilidades de llegar a ser algo, particularmente, pero que es desconocido de antemano. Lo cual es esta situación es potenciada en el género noir por las condiciones sociales de corrupción o de imposibilidad de realización de un ideal, haciendo que la angustia sea mucho más reflexiva, su duda más intensa y su posibilidad de elegir con esperanzas más frágil, al grado que en el noir el personaje se enfrenta a su situación a veces con un pesimismo de forma cínica y muchas veces, como dice Zavala, con signos de paranoia, o como pasa en la película, francamente en una situación de desesperación y que el personaje de la película por un bollo aparece como un perfecto resignado, estoico a ese sentido por haber perdido toda esperanza de ser, por lo cual el protagonista del noir es un antihéroe por excelencia, y en muchos casos, diría Kierkegaard, es un héroe trágico. Esta situación, según William Park, es la que define al noir como género y no solo como estilo, porque como nos dice William Park, lo cito, es una situación universal. Ningún trabajo, profesión o habilidad nos hace inmunes a la corrupción. El film noir nos puede suceder a todos. Es una situación. Termina la cita. En pocas palabras, lo que definiría el noir como género es la condición existencial universal de enfrentarse con esa radical ignorancia de sí mismo en situaciones en donde la norma social, la cultura, la generalidad de cualquier denominación o el mundo no ofrece un modelo o criterio de elección y en la cual la seducción personificada por el personaje de la femme fatale, que aquí vemos a la actriz rumana, que le da una aparente fuga del mundo al personaje, remarca al mismo tiempo la ilusión del sentido en el mundo y la radical singularidad, porque el personaje se envuelve en una espiral de perdición, a veces consciente y a veces buscando la salvación, sin poder finalmente responsabilizar, ni culpar, ni exonerarse en otro, ni siquiera al sujeto de la seducción, es decir, a la femme fatale.
Es gracias a este potencial situacional, diría yo, existencial y universal del género noir, lo que le da su maleabilidad y la posibilidad de explorar de diversas formas lo que ello implica. En este caso, creo yo, esa es la tesis, las condiciones de un devenir singular. Y aunque en la historia del género, la tendencia o el patrón, como ya lo decía hace un momento, en su contexto de origen bélico, prebélico, como ha expuesto Laura Zavala, termina con el fracaso casi siempre de su realización en el mundo, eso no quita que el ámbito o la gramática, como lo llama un teórico rumano que se llama Doru Pop, que tiene varios libros, pero tiene un libro reciente que se llama El cine rumano, le llama la gramática del género, pueda tener otros vectores de comprensión. Lo cual creemos que Porumboiu realiza, explorando la pregunta de si no será que en el mismo absurdo y ambigüedad de la situación noir se encuentra un sentido más profundo y trascendente a la corrupción del mundo como tal. Así, Porumboiu nos demuestra, creo yo, con esta película, bueno, no lo digo solo yo, sino Durupop también, que el género puede ser un modo de pensar cuestiones filosóficas y existenciales con el cine, algo que a lo mejor podría extenderse a las películas, creo yo, de Guillermo del Toro o de otros filósofos pensadores parecidos. Es más, podría lanzar la hipótesis, esta es una hipótesis, no la voy a demostrar, que a mí me interesa desarrollar, si el género fílmico no podría ser una forma o una gramática de una filosofía cinemática. Esto lo parece indicar este teórico rumano de la Universidad de Valles Bolai, creo que es Timișoara, no, de Cluj, ya no me acuerdo, una ciudad rumana, Doru Pop, en su texto sobre la gramática del nuevo cine rumano, en donde toma la postura, por diversas razones, ¿sí?, de que la gramática en esta nueva ola, llamada nueva ola de cine rumano, a la que pertenecería Porumboiu, digamos, debe optar no solo por el modelo lingüístico y semiótico, sino por la interpretación de las formas narrativas y la organización espaciotemporal de las imágenes visuales. Lo que el género noir le permite mostrar y hacer pensar a Porumboiu es cómo dentro de las formas en que el mundo criminal pretende evadirse de las normas sociales mediante la instrumentación de una forma de comunicación prelingüística como lo es el silbo. Entonces, rápidamente la trama de la película, para que se entienda lo que digo no lo voy a decir toda, pero rápidamente, o sea, básicamente el personaje que vemos aquí en la pantalla, que se llama Christie, es un policía, un detective privado, pero que es corrupto, es decir, que tiene un doble juego con la policía y con una red criminal que tiene su sede en las Islas Canarias de lavado de dinero. Y en ese juego, digámoslo así, el novio, digámoslo así, de la femme fatal es apresado por la policía, donde la jefa de policía de Christie, que es mujer, no solamente es su jefa, sino que es tremendamente corrupta, ¿no? Y es una desgraciada, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Y entonces, de alguna manera, ella lo quiere infiltrar con esta red y esta red lo quiere usar. O sea, y Christie, digamos, como el personaje noir, no tiene partidos ni ambivalencia, simplemente le da exactamente lo mismo para que bando juegue. Entonces él se va a la isla La Gomera para aprender un lenguaje que existe realmente en las Islas Canarias, que es un lenguaje de silbidos, que es muy, muy interesante, para comunicarse entre ellos y poder sacar de la cárcel a Solst y de alguna manera le devuelva su dinero a los criminales. Pero lo que va a pasar en la película es que el Christie y Gilda, que es el personaje femenino que vimos hace un momento, va a haber una relación de amor, no explícita, pero sí reveladora hasta el final. Que al principio parece la de la femme fatal, pero va a dar un giro, hacia un giro no fatal, sino una fatalidad de un amor nada lógico. Y lo interesante es que ellos logran con los silbidos comunicarse ni en español, ni en rumano, ni como policías, ni como criminales, sino solo como ellos. Entonces, eso es un poco la trama de la película en general. Entonces, regreso al punto. Los criminales instrumentan una forma de comunicación prelingüística que se llama el silbo de las Islas Canarias y eso introduce un espacio de comunicación singular que no puede ser recodificado por el mundo, sino solo por una condición de relación y performatividad personal y quiere fugar al individuo del peso de la roca de Sísifo, diría yo, tan absurdo e incomprensible para la sociedad como para los criminales y que en el filme de Porumboiu permite llevar al extremo
el tropo clásico del género noir de la dislocación de la identidad social o normativa del policía o el detective o el criminal, al punto de, como nos dice Doru Pop, vemos al personaje principal, Christie, no solo aprender un dispositivo para transmitir información secreta, sino que lo vamos a entrar, y cito a Doru Pop, en un intervalo, un espacio intermedio que redefine su condición humana. Termina la cita, junto con la conversión de la femme fatale a un amor singular fuera de prejuicios y de normas preconcebidas, como un amor verdadero, aunque de un modo que supera cualquier lógica ordinaria. De hecho, literalmente el final, que no lo voy a decir, bueno, sí lo voy a decir un poco, se los spoileo, ¿no? Es literalmente, la película empieza, digámoslo así, en el paraíso perdido y termina recobrando el paraíso, ¿no? En ese sentido, literalmente. Y es gracias al personaje femenino. Es muy interesante. Entonces, Porumboyo utiliza el género noir no como, como una forma de pensamiento, perdón, existencial y que creo que se presenta justo como la situación que Kierkegaard expresa sobre el personaje bíblico de Abraham en Temor y Temblor. Digamos, que es una de las grandes obras que pone el dedo en la llaga de que el criterio de justificación moral de un individuo no es de este mundo, para decirlo en pocas palabras, metafóricamente o literalmente, ¿no? Y digamos, si el personaje de Abraham en Temor y Temblor de Kierkegaard, casi me atrevería a decir con temor a equivocarme muchísimo y a herir susceptibilidades, que el personaje de Abraham y del personaje Noir tienen algo de, digamos, armonía preestablecida. No lo digo yo tampoco, lo dice Doru Pop en otro texto. Eh, entonces, Abraham lleva a cabo una acción escandalosa ante los ojos de la normalidad, incomprensible e incomunicable e injustificable, llevar a su primogénito Isaac, ¿no? A sacrificarlo en el momento justo, y en el momento justo además supuestamente es detenido por Dios, y mostrando con su testimonio que la única posibilidad de comprensión es que exista un criterio fuera del ámbito normativo de la generalidad y que se presente como una situación de elección radical entre adaptarse o mimetizarse al ámbito de la razón pública o atreverse a creer que es posible otra forma de vida que se abre ante esa situación y que además es desconocida y que solo será verdadera a través de la performatividad de la acción de creerla. Y eso es lo que, digamos, es lo que Kierkegaard llama el salto cualitativo, el cual por lo mismo no puede homologarse ni comunicarse por ninguna mediación ni norma social. De hecho, la forma estética que utiliza Porumboyo para hacer esto es utilizar mucha intermediación. O sea, utiliza muchos medios, utiliza televisión, utiliza intertextualidad cinematográfica, utiliza el teléfono para dislocar constantemente la mediación fílmica, inclusive racional. Entonces se fuga hacia un criterio de justificación personal y singular, invocada como una tarea singular, incomunicable e intransferible, lo que Kierkegaard llama la suspensión, no aniquilación teleológica de la ética, y que en el caso del personaje bíblico se expresa con el silencio, que como diría López Quintás, otro filósofo español, el silencio se encuentra antes, durante y después del acto lingüístico. Entonces, la historia de Abraham, podríamos decir, salvando las diferencias, es como la del personaje de Porumboyo, Christie, o los antihéroes del film noir, porque son aquellos antihéroes, porque son aquellos antihéroes, como dice Kierkegaard, cuya fuerza es su debilidad en el mundo, y su justificación no es la del héroe trágico, justificado socialmente por la norma de la generalidad o por la voluntad de los dioses o el destino, sino por un amor personal. En el caso de Abraham, de Dios; en el caso del filme, de la fe fatal. Independientemente de la idea o la fe en Dios, el film introduce la idea de que el propio lenguaje contiene una posibilidad de comunicación de lo singular como expresión de un acto, una relación o una respuesta que se justifica por una relación de amor íntimo entre dos seres singulares. Y que por ello, ante el mundo, sus circunstancias, aquí están los fotogramas del silbido, aparecen como absurdos, pero que abre la esperanza a saber que siempre hay una forma singular de ser, es decir, una fe de que siempre es posible, pero para lo cual se requiere suficiente pasión. Esto el filme lo hace, como decíamos, introduciendo la comunicación de los silbidos, que de por sí ya decodifican la normalización del lenguaje, es decodificado dentro de la propia relación entre los dos protagonistas,
de tal forma que no son comprendidos ni por el mundo, ni por los micromundos de la Gomera misma, ni por el micromundo criminal, sino solamente entre ellos. De hecho, el final de la película, lo que sucede es que el personaje de Christie le pega un coche y queda aparentemente discapacitado mentalmente. Y él está en el hospital y a la distancia llega Gilda y le silba, digámoslo así, ¿no? Claro, hay traducción simultánea. Y él responde y le silba. Entonces, quedó discapacitado para el mundo, pero no quedó discapacitado para la relación singular. Entonces, es casi una línea muy, muy frágil entre lo que pasa con las experiencias místicas, digámoslo así, ¿no? O lo que se habla de ello. Son estos intervalos, estos intersticios del silencio, del silbido, que no se encuentran como una cuestión fuera o de oposición al lenguaje, sino que están dentro del mismo lenguaje. Son la posibilidad virtual, diría Deleuze, del propio lenguaje de normalización o de territorialización, o como lo queramos llamar, que en sus mismas entrañas de formación produce líneas de fuga de un lápinto o un espacio vital que solo es comprensible si performamos la relación personal, cuando se cursa el camino del otro. Y en ese, digamos, y para decirlo, y para ir terminando, porque no sé cuánto tiempo me quede, pero quiero decir algo al final, digamos, cinematográficamente, digamos, cómo lo hace, ya me voy a ir al final, porque creo que ya estoy al poco tiempo, ¿verdad? De terminar, más o menos, ¿sí? Sí, Entonces, sí, 3 minutos. 3 minutos, sí. Bueno, hay varias relaciones que hago entre Abraham y Christie, pero para ir a una parte que me interesa, que es un poquito el final, cinematográficamente, eh, digamos, esta situación precisamente es algo que podríamos decir que desde la percepción natural es algo que no puede ser visto o que no puede ser conceptualizado por la lógica tradicional. Digo, esto viene de Bergson, Deleuze, todo este grupo de pensadores. Entonces, o como diría Kierkegaard, no es algo que se pueda comprender de forma indirecta o a distancia, sino que solamente se puede comprender, o sea, yo solamente podría comprender por qué el acto de Abraham es fe si curso, si repito, si reduplico existencialmente sus acciones, sus condiciones de posibilidad. Lo mismo pasaría con los personajes de la película, y aquí es donde entra la fuerza, la magia del cine, ¿no? Que el cine, precisamente, esto es lo que puede hacer, la repetición de las condiciones de posibilidad, de la performatividad de lo que no se puede conocer, digámoslo así, más que performando ese camino. Y precisamente lo que nos dice Doro Pop, esto es lo que hace Porumboyu. Lo que hace, digamos, Porumboyu se ha caracterizado, y con esta idea voy a terminar, por buscar una expresión, dice Doro Pop, cinemática que no ocurre en la inmediatez de la percepción de la pantalla, siguiendo las pautas de algunos cineastas como Eisenstein, para el cual la esencia del cine es generada en los bordes del mismo. Es más, nos dice Doro Pop, Porumboyu rechaza todas las convenciones del fuera de campo, el off-screen cinematográfico, incluso rechaza al clásico narrador en off, como una voz omnisciente del narrador que crea la coherencia de la trama y lo transforma, termina la cita, generando una transformación en la manera de conceptualizar el mismo hecho de hacer cine y por lo tanto en un modo de configurar la pantalla que permita pensar lo que no es visto. Dice, continúo con esto, pero no al modo de la técnica tradicional del fuera de campo, donde lo que está fuera tiene una relación negativa con lo visto, sino que es más bien un modo donde el objeto fílmico es hacer presente lo que no puede ser accesible por lo perceptivo, o inclusive que si fuera percibido perdería su presencia real. Si bien en algunos momentos aparece el objeto presente en el campo encuadrado por el espacio fílmico, su sentido es invisible, para lo cual, indica Doro Pop, Porumboyu utiliza un recurso de extramedialidad. Es decir, introduce medios no cinemáticos, como lo que decía, teléfonos, televisiones, espejos, dispositivos electrónicos, inclusive aparece la película de John Ford de La Diligencia, y es más, y toda la secuencia de atrapar a los criminales está hecha en un set de filmación en Bucarest, pero le falla a la directora, que es la policía, debido a esta línea de fuga, en la pantalla y la imagen que extraen la realidad que se quiere filmar y la hacen solo accesible por ese otro medio.
Esto genera una tensión necesaria en el espectador que lo hace pensar en lo no visto, pero paradójicamente, gracias al proceso cinemático que genera la presencia de los intervales o los intersticios, y así está filmada la película, está filmada como episodios que parecen cronológicos, pero no son cronológicos. Es una relación entre el interior y el exterior del propio personaje que no nos damos cuenta sino hasta después de una hora de la película. Entonces, lo que estamos viendo en la película, lo cinemático produciendo la presencia de algo extra cinemático. Un modo de pensar como búsqueda, o como diría Deleuze, como resistencia a una imagen dogmática. Y terminaría a lo mejor con esto, porque como nos dice Dorupop, y lo cito, al final, ¿qué es el cine? Sino la búsqueda de algo que no es presente, la búsqueda de una realidad en la que ya nadie cree y de una materialidad que una vez encontrada ya no es lo que se esperaba que fuera. Termino la cita y yo creo que ahí ya estaré cerca al final, entonces ya termino. Sí, pues muchas gracias. Bien, muchas gracias a Rafael. Em, pues como le estábamos haciendo, alguien quisiera plantear una pregunta específicamente a nuestro último ponente. Bien, a mí me parece que lo que notamos de algún modo en estas tres presentaciones es el pensar un género más allá de los géneros, o sea, digamos, si la serie es o no un género, si acaso un cineasta puede ser un género, o sea, también se podría hacer, ¿no? Si acaso Godard u otros cineastas son un género, no sé si el cine de autor sea un cine de género, es algo a discutir tal vez, ¿no? Eh, y bueno, en esta presentación de Rafael, no sé si hablaba él más de film noir, que algunos consideran un género, como, como de un cine existencial, ¿no? O un cine kierkegaardiano, podría ser otra cuestión, ¿no? También hay algunos otros cineastas que parece algo así, ¿no? O sea, bueno, no sé si kierkegaardiano, pero hay cineastas que parecieran Sí, perdón, tiranos. Sergio, nada más, ya que lo dijiste, lo digo así rápido, no dije algo, pero hay un libro que se llama más o menos reciente de Cristina Stoyanova, una profesora búlgara canadiense, sobre el cine rumano, y ella, no porque yo estudié Kierkegaard, pero así lo encontré, en la introducción dice que el nuevo cine rumano es un tipo de realismo existencial en la línea de Kierkegaard. Entonces, Mm. bueno, entonces un poco para sostener lo que dices, ¿no? Sí, y bueno, si el cine romano es un género también, ¿no? Esa es otra pregunta, ¿no? Entonces, bien, creo que se conectó Sara, ¿no? Este, Y ya está ahí. Ahorita le doy el co-host. Hola. va. Bien, pues Ya entonces está. sí llegó nuestra cuarta ponente. Bueno, voy a leer su semblanza en lo que, no sé si ella va a compartirnos algo. Sara Núñez es licenciada en Filosofía y maestra en Estudios de Arte y Literatura por la Autónoma del Estado de México. Es doctora en Estudios Interdisciplinarios en Pensamiento, Cultura y Sociedad y actualmente hace su postdoctorado en la UAM Xochimilco. Del estado de Morelos. Perdón, la Autónoma del Estado de Morelos. Pues adelante, Sara. Tenemos una alarma que suena a los 18 minutos para avisarte que te quedan dos y con eso ya puedes empezar tu presentación. Perfecto, sí, pues lo que pretendo hacer es un recorrido breve por algunos de los problemas que me parece que plantea el Whodunit y hablar de algunas películas, sobre todo terminar con una película que salió muy recientemente, Invitación a un asesinato, y hablar de cómo tiene que ver con estas preguntas y estos problemas que pueden surgir a partir del Whodunit. Y curiosamente, la preocupación no comienza con una película, sino con una serie de televisión, en esta idea como de cómo se van desdibujando algunas de las fronteras en los medios, que se llama One of Us is Lying, una serie de Netflix que conjunta a primera vista tendencias claramente reconocibles. En primer lugar, la popularidad de Among Us como juego hace unos años, este juego como de descubrir al impostor. En segundo, una versión más de The Breakfast Club, que es como
la película en la que está modelada la serie. Y en tercero, la reciente reposición en escena de los whodunits como género privilegiado. Se trata además de la adaptación de una novela que es en sí misma una recopilación de muchos casos sacados de otras historias, que además está curiosamente reseñada por la casa editorial como la novela más original de su autora, a pesar de que pues es un reversionamiento de Agatha Christie. El tráiler de la primera temporada está modelado según una película de John Hughes, como decía. 5 estudiantes aparentemente diversos, aunque por supuesto más adelante descubriremos que tienen más en común de lo que se aprecia a primera vista, se encuentran aislados en una sala de detención de una preparatoria típica de Estados Unidos. Las características de los personajes no son menos típicas. El estudiante excluido, la alumna popular, el nerd, la estudiante aislada, el atleta, todos estereotipos que no por repetidos resultan menos representativos de las poblaciones estudiantiles adolescentes. Ya los conocemos, los hemos visto en numerosas manifestaciones culturales e incluso compartimos respecto a ellos sentimientos e impresiones que pueden o no remitirse a nuestra realidad cotidiana, porque todos sabemos que las preparatorias mexicanas no se parecen en sus estructuras casi nada a las preparatorias norteamericanas, pero que se arraigan en una dimensión imaginaria en la que nos movemos con tanta soltura como nos movemos en nuestra realidad cotidiana. Reconocemos estos personajes y de hecho nos reconocemos como parte de uno de los grupos o de otro, a pesar de que una vez más tengan que ver mucho con nosotros. Ya en este tráiler se presenta un giro, lo que lo hace distinto de las otras series preparatorias. El estudiante fuera del margen, que sería como el nuevo Bender de este grupo, no, si recuerdan el Club de los Cinco, este que era Jude Nelson y que era como el rebelde, sufre un ataque de alergia que es al mismo tiempo una marca de la época, porque digamos en películas de hace 20 años no se hubiera señalado la alergia como una condición médica importante, que es al mismo tiempo la marca de la época, decía, y la anticipación de la segunda referencia. Hasta que no quedó ninguno, Till There Were None y antes 10 negritos de Agatha Christie. Esta obra, numerosamente versionada, más recientemente en Glass Onion, permite al espectador familiarizado adivinar, por lo menos burdamente, quién de los personajes miente, quién oculta el secreto que va a resolver la trama. Yo no he visto la serie y la verdad, honestamente de corazón no planeo verla, pero les anticipo mi predicción. Bender es el que miente, Bender se envenenó a sí mismo para buscar su venganza o su justicia, dependiendo de cómo lo veamos. Al hacer esta predicción, no sabemos todavía de qué trata la serie, pues, porque es la primera vez que nos topamos con ella, ¿no? El primer trailer. Pero la estructura similar, las características y los tropos definidos nos permiten ya tener una postura que, sin embargo, es casi seguro que va a presentar algunas sorpresas, porque estos giros que se popularizaron tanto en los 90s ya son una marca de los whodunits, tanto como el hecho de que se trate de personajes confinados en un espacio cerrado que tiene que ver como sus características psicológicas, y el que las pistas estén dadas para el espectador, por lo menos en la misma medida que para el detective o la persona que está intentando resolver el caso. En este tráiler en particular parece que serán los otros 4 personajes los que van a intentar averiguar qué fue lo que pasó y cómo están involucrados, y a lo largo de la historia seguramente se irán revelando los secretos que van a decir por qué este personaje tomó esta decisión. Nos aproximamos a la obra entonces sin conocerla, pero la prejuzgamos en virtud de nuestro conocimiento de sus antecedentes y sus relaciones, puesto que como espectadores asumimos que ninguna obra se da en el vacío y que establece lazos con el contexto de su producción. Parece trampa enfrentarse a este tipo de obras al conocimiento de la resolución de un misterio, sabiendo de antemano su más probable resolución. Si estamos viendo la obra en compañía y nuestros acompañantes no leyeron a Christie o no vieron The Breakfast Club, puede ser una cosa que resientan el hecho de que estemos ya lanzando nuestras adivinaciones, ¿no? Porque además hay que reconocer la preeminente dimensión social de la experiencia como espectadores. Cuando vemos este tipo de películas es muy común compartir con nuestros compañeros de experiencia nuestras propias predicciones y nuestras asunciones al respecto. Nos resulta, por ejemplo, divertido ver CSI con alguien que se adelanta en qué sección se descubrirá el verdadero culpable, y les puedo decir que normalmente es en el tercer corte comercial. O saber que el verdadero asesino de la casa, no sé si vieron esta serie española, podría ser descubierto no gracias a los elementos de la historia, sino a los de la producción. Por ejemplo,
cuando ves entrar a un actor muy conocido en una serie en la que no es un personaje regular, sabes que o va a ser el que va a resolver el misterio o va a ser el asesino, ¿no? Si es un comediante, es el asesino, siempre, ¿no? Porque siempre están los actores buscando como este giro de su carrera. Aquí se revela más de un problema. La resistencia a que se nos arruine por adelantado el placer de descubrir, el miedo al spoiler, y la imposibilidad de desconocer lo que se conoce. Pero este saber, este conocimiento previo interviene en el disfrute, es decir, estorba en la experiencia de la obra. ¿Y qué es lo que estamos entendiendo por experiencia de la obra? Vemos series y películas con distintos propósitos, pero la fruición, a pesar de todo, prevalece. Cuando nos preparamos para disponer de aproximadamente hora y media de nuestro tiempo, o de mucho más si estamos viendo una serie en maratón, cuando apartamos un espacio para este disfrute, esperamos como espectadores que se nos complazca en un nivel o en otro. Complacer, sin embargo, es complicado cuando se tiene que tener en cuenta tanto al público que desconoce el tema como al que tiene experiencia en el mismo y en el formato. Quien nunca ha leído a Agatha Christie, tal vez espere una serie de giros en Knives Out y en Glass Onion, esta nueva serie que tiene a Benoit en lugar de Poirot, o en realidad también de Miss Marple, y que desee la resolución en términos de pistas que sean posibles de interpretar para el espectador, que no sean estas sorpresas que vienen de fuera, que no haya intervención sobrenatural, como digamos las reglas básicas del disfrute del género, que no guarden secretos y que no requieran de una formación o de un conocimiento especial. Por ejemplo, no sé, pienso en CSI y a veces era necesario saber un poco de ciencia básica, ¿no? Para poder averiguar quién era el asesino. Y por supuesto la serie es sumamente pedagógica y te va dando los elementos. Pero cuando se trata de un conocimiento más especializado o cuando se trata de contactar a otras fuerzas del orden o lo que sea, entonces siempre hay una sensación de, como espectador, de que fuimos engañados, de que se nos privó de la posibilidad de nosotros encontrar la resolución del misterio. Hay satisfacción en encontrar solución a los problemas planteados basándose en la información presentada. Para los seguidores asiduos de las obras versionadas, se espera además una representación fiel de al menos el espíritu de la obra, suficientes modificaciones para poder experimentar asimismo el deleite de la sorpresa. Sabemos qué es lo que vamos a ver, queremos ver lo que fuimos a ver, pero también queremos algo, un momento que nos haga dudar. Sé quién lo hizo, sé incluso cómo lo hizo, pero quiero tener a lo largo de la película suficientes elementos para hacerme dudar de mi conocimiento y encontrar deleite en la habilidad del autor para ponerme estas trampas. En el caso de Glass Onion, por ejemplo, Rian Johnson basa estas sorpresas en la combinación de distintas novelas de Agatha Christie, una tendencia muy común en el reversionamiento de las novelas de Agatha Christie, ¿no? Como son novelas sumamente conocidas y que además han sido la base de la mayoría de los whodunits. Queremos, lo que hacen los directores usualmente es combinar 3 o 4 novelas diferentes. Por ejemplo, en la última versión de Kenneth Branagh de La Noche de Halloween, en la que en realidad está combinando también historias de Miss Marple, justo para que no adivinemos de entrada. En el caso de Glass Onion, El espejo se quebró de parte a parte, una de las novelas de Miss Marple, que nos da la resolución del misterio. Y también se utiliza por parte de los directores tanto los elementos de las novelas como la elección de los actores y la inclusión de elementos referenciales de sus carreras previas. Entonces se trata no solo del conocimiento de la obra en la cual está basada la película, también de otras películas del mismo director, otras películas de los actores e incluso la sorpresa en el casting. El whodunit es un género basado precisamente en este deleite, en el deleite de descubrir a partir de las pistas dadas. No solo en el encanto del conocimiento propio, también en el descubrimiento de la astucia de quien escribe la obra, en la habilidad de transgredir las presunciones personales y presentarlas de una nueva manera. ¿Cómo va a perturbar quien produce mis presunciones personales sobre el género y sobre la obra en particular? ¿Cómo va a transformar mi conocimiento? Y entonces el deleite en este tipo de obras es también un deleite en la propia expansión del conocimiento. Porque solemos pensarlo de una manera muy estructurada y como muy organizada. A partir de lo que ya conozco surgirá esto nuevo. Pero ¿qué es lo nuevo que va a introducir? ¿Cómo va a modificar lo que ya sé? Si partimos del papel no de quien observa la obra, sino de quien la critica, digamos, profesionalmente, podemos encontrar otras problemáticas relacionadas a sí mismo con la experiencia. La legitimidad de la crítica de una obra se cimenta en buena medida sobre el conocimiento previo de la misma, pero no solo de las fuentes para la adaptación,
también del contexto, de las formas, de la tradición, de lo que ya se ha dicho a sí mismo sobre ella. La crítica como figura se sitúa en el lugar del ya saber. Parece entonces que hay dos caminos evidentes para complacerle. Por un lado, el cumplimiento de las normas establecidas y por otro, y al mismo tiempo, en un ejercicio de tensión constante, la posibilidad de subvertirlas y de esta forma sorprender. Quien critica se sitúa, al mismo tiempo, en una posición particularmente complicada para el disfrute. Puesto que ya sabe qué esperar, parte de este provendrá del cumplimiento de las expectativas. Al mismo tiempo, una vez más en este ejercicio de tensión, en el caso del whodunit se va con esto en el sentido opuesto a las reglas del género, en tanto que descansa en la intriga, en el misterio y en el truco. A veces cuando tengo clases con alumnos y estamos analizando películas de terror y les da miedo, una de las estrategias más comunes para que no te dé miedo es ponerte a analizarla, ¿no? Llevar contigo una libreta mientras estás viendo la película y mientras estás metido, ir apuntando cosas acerca, ¿no? Observar la posición, observar las tomas, observar la actuación. Y esto de alguna manera disminuye como la experiencia corporal y en primer lugar. Y como personas que criticamos o estudiamos las obras, a veces este conocimiento previo y esta profundización podría decirse que estorban para experimentarla y disfrutarla plenamente. Ya saber se transforma entonces en una habilidad y al mismo tiempo en un impedimento. Pero podría decirse lo mismo de las aproximaciones a las obras. Si hemos de seguir a Susan Sontag o a Bergson, y casi siempre pienso que deberíamos, algunas sensibilidades solo pueden ser aproximadas por un lento rodeo. Tratar de definirlas aleja de nosotros la parte más importante de su experimentación. Desarrollar una relación con la obra requiere de la edición de los filtros entre los que se incluyen la erudición, la formación académica y la influencia de la opinión. Se apuesta en estos casos por una experiencia de la obra que se dé desde una relación inmediata, que es mucho más corporal. Pero esta forma de aproximación no puede darse para todas las formas de experiencia artística, sobre todo no en aquellas que dependen del conocimiento previo para poder entenderlas y valorarlas. Lo que yo vería entonces en este género en particular es que se requiere al mismo tiempo de una suspensión del conocimiento previo y de su participación para poder entenderlo. Y entonces son obras que nos mantienen en tensión constante entre esas distintas dimensiones de la experiencia. Porque además, ¿cómo sería posible separar estas dimensiones, digamos, la dimensión como corporal e inmediata de la dimensión más intelectual? Como si el cuerpo y sus maneras de enfrentarse al objeto, con los ojos, los oídos o los sentidos estimulados a partir de la memoria o la imaginación, pudieran separarse de lo sabido o de la dimensión intelectual que no están realmente diferenciadas en las personas, ¿no? Lo que se pone en cuestión y se problematiza, perdón, en este caso es el concepto de experiencia, decía, entendida de distintas maneras, como la acumulación de algo ya vivido, como el enfrentarse al objeto, como el conocimiento del mundo, como afectación por parte de este, como afección. El camino propuesto por Sontag para, por ejemplo, observar el fenómeno del campo, que podría considerarse adecuado para la discusión de la obra, es el de la exhibición y la descripción, no el del análisis o el de la interpretación. Estos dos ejercicios son finalmente ejercicios de traducción, diría ella, formas de dirigir el sentido que se asume como existente en la obra, lo que ésta quiere decir, de lo que se trata. Sin embargo, al pretender hacerlo inteligible, esta es alterada, tanto más fácilmente cuando se presta más atención al contenido y se sostiene el estilo como un aspecto secundario. El cine consiguió durante mucho tiempo, siguen diciendo ella, escapar por lo menos parcialmente a esta violencia gracias a su característica de cultura de masas, que además le da un estatus o le dio un tiempo un estatus ya, ¿no? De arte menor, ¿no? De un arte como del margen que no era para ser observado con tanta seriedad y con tanta estructura como otras formas artísticas. Sin embargo, esta valoración ha ido cambiando y se ha ido transformando en la revisión de una forma artística a la altura de las demás, como pasa con todos los fenómenos a los que empezamos a tomar en serio, ¿no? Con el cómic y la comedia o el rap callejero. En cuanto empiezan a ser estructurados y observados desde un punto de vista más académico, resulta más difícil encontrar esta parte que se escapa de ciertas definiciones y reconocer en ellos su sensibilidad propia en tanto los encerramos en distintas estructuras.
Algunos géneros permanecen todavía en el margen, decía, y dentro de ellos algunas obras. Y el whodunit tiene una de estas, uno de estos perfiles de cultura popular. Se considera frecuentemente, salvo que se trate de una película de, digamos, de autor, se considera usualmente cine de entretenimiento o cine como más, para un público más amplio, en tanto descansa en buena medida en la sorpresa, en el giro. A primera vista, la propuesta de una experiencia de la obra que no se centra en decidir de lo que ésta trata, pareciera alejarse de una postura consciente de las reglas, las determinaciones y los lenguajes de la obra. Pero no es así de acuerdo a lo planteado por Sontag, incluso de lo planteado antes por Benjamin, que propone que en el conocimiento de las formas y en la evidencia del lenguaje cinematográfico está su posibilidad de no diluirse en el significado. Ambos resaltan como parte de lo que permitía al cine escapar de esta estructuración limitante era el hecho de que su forma está siempre presente, o por lo menos estuvo siempre presente, y permitía desconectar el aspecto emocional del aspecto intelectual, ¿no? Siguiendo también un poco a Brecht. Y en el caso del whodunit, que es un género enormemente popular, resulta fácil reconocer las estructuras tradicionales. A primera vista, la propuesta de una experiencia de la obra que no se... Perdón, cuando vemos, perdón, ya voy a esta película, Invitación a un asesinato, lo que dificulta la experiencia, o lo que hace que sea una obra menos disfrutable que otras del mismo género, no son las actuaciones, aunque también son las actuaciones, no es el hecho de que los actores estén, pareciera, actuando en películas diferentes o que sean como de contextos y formaciones muy disparejos, ni el ritmo de la obra. Se trata sobre todo de la evidente violación de normas básicas. Los hechos que deben presentarse gradualmente y la información que debe ser compartida y las referencias deben ser veladas, en este caso se presentan de entrada a través de la exposición. Y una de las normas básicas del whodunit es que los personajes secundarios no deben expresar sus opiniones porque no queremos que nos den el resultado. Lo que no queremos es que se nos adelante la significación. Y sin embargo, en esta película en particular, en los primeros 5 minutos ya se han hecho 4 o 5 revelaciones que no eran necesarias y que además resultan completamente antinaturales en el diálogo. Lo que nos disgusta, entonces, no es el contenido, porque ya lo conocemos, es una versión más de hasta que no quedó ninguno, que además imita otras versiones de hasta que no quedó ninguno, por ejemplo, en la situación de aislada del barco, el mar, la isla. Entonces, no nos disgusta el contenido porque ya lo conocemos, no nos disgusta el diseño de los personajes porque todos ya los conocemos, sino precisamente la forma en que se presenta. Es entonces la forma en la que está interviniendo en nuestra experiencia. No deja espacio para la sorpresa que se relaciona con la experimentación en primer momento y no brinda la satisfacción del reconocimiento que apela a lo ya sabido que fundamenta la experiencia. Entonces, si seguimos esto y seguimos a Sontag, y para... Voy a saltar una parte. Centrarse en la forma, que es una característica en la que descansan los whodunits acusados con frecuencia Un de minuto, artificio. Sara. Sí, estoy terminando justamente. Entonces, centrarse en la forma, a pesar de que a veces resulte artificial, es lo que se abre como posibilidad para la experiencia, que además es una experiencia particularmente igualadora de distintas formas de crítica y que desdibuja como siguiendo un poco a Benjamin, desdibuja estas fronteras entre el experto y el espectador. Y eso sería todo. Muy bien. Bien, pues con esta presentación cerramos las presentaciones que estaban programadas para esta mesa. Y pues preguntaría a quienes están aquí en la sesión si alguien quisiera plantear alguna pregunta o comentario a los trabajos a este último trabajo o a los anteriores 3 que se presentaron. ¿Alguien quisiera meter algún asunto a discutir en la sesión? Tenemos un tiempo todavía. Yo tengo una pregunta para la doctora Sara. Estaba mencionando presentación que se puede anticipar lo que va a pasar o el personaje con tan solo ver al actor.
Si bien la pregunta es, ¿no se tratará más bien como de un estereotipo, como lo mencionaron las presentaciones anteriores? O sea, de que hay un estereotipo que se tiene que seguir conforme al film o, o cómo es que llegamos a la conclusión de que el actor nos va a decir qué es lo que va a pasar en la película. Claro, en este caso, pues para empezar es un género que descansa mucho en los estereotipos, ¿no? Porque sobre todo en los últimos años todos son reversionamientos de Agatha Christie, de una forma o de otra. Entonces ya sabías, para empezar, que era el personaje. Pero la participación del actor también involucra lo que sabemos de la historia del autor. Si sabemos, por ejemplo, decía en el caso de CSI o de otras series o películas de este género, si tú ves una serie que es caracterizada porque las historias son oscuras y la violencia es extrema y de pronto aparece Martin Short, ¿por qué contrataron a Martin Short, que además es un actor que cobra carísimo, para que salga en un episodio de hora y media en una serie? Sabes de entrada que el personaje va a ser relevante, porque si no, no contratarían un actor de peso, ¿no? Y si es un comediante, es casi seguro que lo que está haciendo es darle un giro a su carrera en el que muestre otra faceta de su rango como actor. Entonces, lo más probable es que sea el asesino. En el caso de Glass Onion, por ejemplo, tienes a Edward Norton como el personaje principal. Edward Norton no va a salir de Sombra 2 en ninguna película, ¿no? Siempre va a ser el personaje que lleve el mayor peso de la historia porque pues, es Edward Norton y de eso sale en las películas. Ya sabes que va a tener una importancia superior a la que se plantea al inicio de la historia. Entonces, sí corresponde a un estereotipo, pero también en cuanto a espectador, no dejas de saber lo que sabías de ellos. Tú sabes que si sale Denzel Washington en una película no va a decir una cosa racista. Y normalmente va a ser un personaje que tenga cierto gravitas y que tenga como cierta dignidad callada, ¿no? Que es lo que hace en las películas. Y tú como espectador tienes ese conocimiento. Entonces, la elección de actores es una herramienta narrativa. No necesitas decir mucho porque ya está ahí, ya está diciendo con estar ahí. O por lo menos así lo pienso. Sí es un estereotipo, sí, y sí cumple con ciertas expectativas, que a mí me parece que en este caso, en el caso particular del casting, descansan en el conocimiento previo del espectador. Muy bien, No sé gracias. si- Perdón, en el caso de Glass Onion, el papel de Daniel Craig, Ajá, o sea, ha participado, bueno, ha ajá. hecho todo eso, ¿no? Pero creo que sí varía su personaje en Onion. O sea, y ha tenido Ujú. como otras como participaciones que no son específicamente la del detective, ¿no? Entonces, como Claro, que, pero ya había salido Knives Out. O sea, el asunto con Glass Onion es que es de la misma serie de Knives Out, ¿no? Es el mismo detective, que además está basado en Poirot, solo norteamericanizándolo, haciéndolo, por ejemplo, lo hacen del sur de Estados Unidos en vez de Bélgica para que siga conservando una peculiaridad en el acento, para que siga siendo un poco ajeno a los otros personajes que normalmente no tienen como esta este, ascendencia francesa de alguna manera, o del idioma en el acento. Y sí, Daniel Craig en realidad cuando lo eligen para Knives Out es un personaje como fuera de su tipo, salvo porque ya había hecho, ¿cómo se llama esta comedia? Que son dos hermanos, que sale Adam Driver, que ya se estaba como acercando a ese tono. Y porque Daniel Craig, entre otras cosas, su James Bond, lo que tiene de característico es que es un James Bond atípico, ¿no? Que lo que está haciendo es intentar salirse del personaje, pero sí tienes razón con Daniel Craig, lo único es que ya estaba Knives Out, entonces del personaje de Benoit, ese va a ser el mismo a lo largo de todas las que saquen de Knives Out, ¿no? O por lo menos esa es la idea, que sea su faro. ok, vale, muchas gracias. Muy bien. Pues Jesús alzó la mano, vamos a escucharlo a él. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los ponentes por estas excelentes
pláticas bastante enriquecedoras. Me quedo muchísimo con lo que decías, Sergio, hace un rato entre ponencia y ponencia, sobre cómo lo que parece que todo está teniendo en común es esta cuestión de, pues, en realidad, ¿qué son los géneros, no? Creo que muchas veces como trabajadores, trabajadoras, eh, eh, entusiastas del análisis de la teoría o de la producción en cine, llegamos a esta conclusión de que si bien no hay como términos homologados, eh, hay una verdadera confusión a veces entre lo que todos podemos comprender de qué es un género. Y pues como lo estamos viendo en estos momentos, como que podríamos tener una discusión larguísima y tal vez eterna de lo que cada uno cree y argumentaría de qué constituye a cada uno de los géneros. Entonces, me gustó mucho cómo lo planteabas de, pues es que al final, en realidad, todo podría ser un género y cada quien lo podría defender de diferentes maneras. Eh, Mi pregunta va justamente hacia ti, doctor Sergio. Me gustó muchísimo todo lo que hablabas de la televisión, justo con esto de tiene sus propios géneros, tiene sus propias maneras de trabajar. Eh, y justo me quedé pensando muchísimo en que sí, si bien la serie de televisión, pues podríamos decir, deriva de lo cinematográfico, propone también cosas nuevas sobre esto de que pues cada una de las entregas podría entenderse por separado o en conjunto de todo lo que es la serie. Entonces, yo en algún momento hice una investigación sobre Black Mirror, es una serie que a mí me gusta mucho, y cuando te escuché hablar de esa, justo quería preguntarte, eh, tú lo mencionas o haces esta cuestión de, sería una serie que podríamos decir episódica. eh, ¿Por qué no utilizar el término de serie, eh, ¿cómo se llama? Antológica, que a lo mejor pues sí, ¿cómo podría decirlo? Los capítulos no son como tal episodios, sino más bien eh, una, son entregas individuales, pero pertenecientes a una gran antología. O no sé si yo estoy equivocado, pero bueno, me gustaría muchísimo saber tu opinión. Sí, pues es que ese es el problema, porque hay mil palabras, con términos que a veces responden mucho más a un asunto de marketing que a un asunto realmente de pensar o de hacer una discusión, como eso que comentaba de si tú entras ahora en Netflix por una simple decisión de marketing, decidió que lo que era un episodio especial, como era llamado, ahora es parte de una temporada, ¿no? Que es el episodio de Navidad, el cual por sí mismo, ese episodio es una serie, porque son 3 historias, ¿no? Y si recuerdas ese episodio, además, el final de ese episodio es sobre algo que no se termina nunca. Recuerda la última secuencia del episodio de Navidad, que es mi favorito, además, ¿no? La última secuencia es justo algo que nunca se acaba. Eh, sí, el concepto de serie antológica también lo he escuchado. Yo lo pienso mucho cerca del cine. No sé si pensarlo como antológico, porque como aparece el mismo creador en los episodios de Black Mirror, o sea, Charlie Brooker es, si no en todos, según yo, en por lo menos el 80% de los episodios, él es el escritor del episodio y él es el showrunner de todas las temporadas. Entonces, básicamente, él es el creador de los episodios, ¿no? Aunque no los dirige todos, según yo, los escribió todos o participó como co-guionista en todos. O por lo menos apostaría que el 80%, ¿no? Entonces, eso hace que sí podamos hablar de un creador que hace eso, ¿no? Me parece, y por lo tanto aquí metemos un problema. Si yo concedo que Black Mirror sea una serie antológica, ¿por qué el cine de Godard no sería una antología? ¿Por qué le llamamos filmografía y no una antología de las películas de Godard, por ejemplo, ¿no? Cuando pienso en cine antológico, yo pienso mucho en estas películas que son lo que se conoció durante un tiempo, estuvo de moda, que eran las películas omnibus.
O sea, películas que todas eran sobre una temática, pero estaban divididas, eran como una colección de cortometrajes, cada uno por un diferente director, ¿no? El cine de terror hubo una época en la que estuvo súper de moda, ¿no? El ABC de la muerte, fueron las más famosas, hubieron dos de esas, ¿no? También hay una muy famosa en la que participó Iñárritu, sobre el 11 de septiembre, París te amo, Nueva York te amo, son otras dos así, ¿no? Eh, Shortcuts también tiene algo parecido, aunque ese es del mismo director. Entonces, no sé, cuando pienso en algo antológico, pienso en algo que, como en una antología, un libro antológico, una antología de cuentos, por ejemplo, no son del mismo cuentista quien tiene libros de cuentos, sino una antología de cuentos suele ser una antología de diferentes creadores, ¿no? Y eso me parece que si seguimos ese criterio, pues Black Mirror no sería una antología porque son del mismo creador, ¿no? Pero pues sin duda es otro término con el que la gente lo conoce y yo creo que al final, llamémosle episódica o antológica, definitivamente creo que es una estructura diferente a la que tiene una serie de una sitcom o una serie como Fargo, donde no es por episodio, sino por temporada, ¿no? Y bueno, el tema es ese, como antes del término con el que le llamemos, pues ubicar esas diferencias organizacionales, por decirlo de algún modo, ¿no? O fragmentarias, ¿no? De diferente fragmentación. Pero sí, también es otro término interesante que traes, ¿sí? También eso es otro tema. Gracias. Gracias por la respuesta. Gracias. Bien, ¿alguien más quisiera plantear alguna pregunta o algún tema? Bien, pues creo que no. Entonces, podemos ya cerrar nuestra mesa, la mesa número 13. Y recordarles pues que ahora tenemos un receso y a las 4 de la tarde, en un par de horas, continuará la mesa 15 y 16 y luego la clausura del Congreso. Sí, Eh, sí, así es, Sergio. Gracias. En la sala 1 estará cine de ciencia ficción y en la sala 2 cine y realismo para que se sumen después de la comida a las 4, por favor. bien, Gracias. pues gracias a todas y a todos. Con esto cerramos esta mesa. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.